Antes de realizar las operaciones de planeado en la máquina, es necesario ajustar correctamente la mordaza, colocar una pieza paralela en ella y verificar que ésta está paralela al plato de cuchillas. El operario deberá llevar todos los elementos de seguridad y tener cerca todas las herramientas y útiles de verificación requeridos para esta tarea. Antes de realizar el fresado de una pieza hay que colocar la mordaza sobre las guías de la mesa y atornillarla de manera que quede fija. Se gira la mordaza hasta colocarla perpendicular a las guías de la mesa. Después se aprietan los tornillos para evitar que la mordaza se gire al colocar la pieza. No se deben apretar del todo puesto que será necesario mover ligeramente la mordaza para lograr un ajuste más riguroso con la ayuda del reloj comparador y una pieza paralela. Para verificar que la mordaza está correctamente colocada, ya sea paralela o perpendicularmente al carro, se utilizan dos herramientas de verificación. Una paralela y el reloj comparador. La paralela es una pieza que ha sido perfectamente cortada y que ofrece ángulos exactos de 90 grados entre todas sus caras. Una vez colocada la paralela se comprueba si la mordaza está perfectamente paralela o perpendicular al carro mediante el reloj comparador. El reloj tiene una base magnética que permite colocarlo en el frente del cuerpo de la máquina, en una zona sin pintura. Para una correcta medición, el palpador del reloj debe tocar la pieza perpendicularmente. La aguja del reloj da una vuelta completa en el sentido de las agujas del reloj. Esta vuelta indica que hay un error y que la mordaza no está colocada perfectamente perpendicular a las guías del carro. Para corregir este error es necesario mover la mordaza en el sentido contrario de las agujas del reloj hasta que la aguja haga un giro exacto de 180 grados, es decir, la mitad de recorrido que el error. Para ello utilizamos la maza. Una vez hecho esto, la mordaza se ha puesto a cero y ya se pueden fijar definitivamente los tornillos de giro de la misma. Una vez ajustada la mordaza hay que colocar el plato de cuchillas a una distancia adecuada de la pieza para cortar los milímetros necesarios. Además, hay que colocar el plato paralela o perpendicularmente a la pieza para intentar que el recorrido y el número de pasadas sea el menor posible. Correcto. El planeado de la primera cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones. No es necesario cortar más de medio milímetro. En operaciones posteriores se ajustará el tamaño a las dimensiones del croquis. El plato se desplaza de derecha a izquierda y no de atrás hacia adelante. Solo en este sentido el diámetro del plato abarca la longitud de la pieza. De atrás hacia adelante sería necesario hacer 3 pasadas. Una vez colocada y fijada la mordaza se pone una pieza paralela en ella. A continuación se ubica la base magnética del reloj comparador en el frontal de la máquina. Se ajusta el reloj a la base y se desplaza el carro hasta que el palpador toca la pieza. Se observan las posibles vueltas de la aguja para conocer el error de colocación medido en centésimas. Con la maza se golpea suavemente la mordaza. Se golpea en la derecha o en la izquierda, en función de si se quiere mover la aguja en el sentido horario o antihorario. Se desplaza el carro hasta cubrir toda la longitud de la pieza y se hacen tantas pasadas como sea necesario para verificar que la aguja del reloj permanece fija en todos los puntos de la pieza paralela. Cuando se ha corregido el error se fija definitivamente la mordaza. Se coloca una pieza paralela y encima de ella la pieza que vamos a cortar. Golpeamos con la maza para fijar correctamente sobre la paralela y se procede al corte desplazando el carro de derecha a izquierda. Con un tamaño neto de 120 por 24,5 milímetros. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 2. El tiempo de corte en minutos, se calcula sumando la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, lo que se denomina L, y dividiéndolo entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Es importante tener en cuenta que la longitud que recorre el plato no solo comprende la longitud de la cara de la pieza sino también el diámetro del plato. Introduce las cantidades para calcular la longitud.
Fíjate en el croquis de la pieza para averiguar cuál es la longitud en milímetros de la cara 2 que tenemos resaltada en la parte superior. Has calculado L correctamente. El tiempo de corte, TC, para el planeado de esta cara es de 0,09 minutos. Una cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones. No es necesario cortar más de medio milímetro. En operaciones posteriores se ajustará el tamaño a las dimensiones del croquis. Igual que en el planeado de la cara 1, es necesario utilizar una pieza paralela para asegurar que el corte se hace con la pieza bruta igualada. El plato se desplaza de derecha a izquierda y no de atrás hacia adelante. Solo en este sentido el diámetro del plato abarca la longitud de la pieza. Una vez cortada la cara se eliminan con una lima las rebabas que ha generado el corte. Antes de continuar con el planeado de la cara 3 es necesario verificar que las dos caras planeadas forman un ángulo exacto de 90 grados. Para ello se utiliza una escuadra. Exacto. Esta cara es la única que comparte aristas con las dos caras ya planeadas y que por tanto permite verificar mediante escuadra, si entre ellas forman ángulos exactos de 90 grados. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 3. El tiempo de corte en minutos, se calcula dividiendo la suma de la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, L, entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Introduce las cantidades para calcular la longitud. Fíjate en el croquis de la pieza para obtener la longitud de la cara a planear y recuerda que puedes acceder a los datos del fabricante para el plato de cuchillas seleccionado mediante el botón Platos. Si no recuerdas el diámetro del plato seleccionado, revisa los datos del fabricante mediante el botón Platos. Has calculado L correctamente. El tiempo de corte para el planeado de esta cara es de 0,04 minutos. Correcto. El planeado de la tercera cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones. No es necesario cortar más de medio milímetro. En operaciones posteriores se ajustará el tamaño a las dimensiones del croquis. En el planeado de la cara 3 no es necesario utilizar una pieza paralela. Se apoya la escuadra en la base de la mordaza y se comprueba que la cara 2 de la pieza bruta toca toda la parte vertical de la escuadra. Cuando se han verificado los ángulos, se realiza el planeado de la tercera cara. En las tres primeras operaciones de planeado se comprueba que las caras 1, 2 y 3 formen ángulos exactos de 90 grados. Si no fuese así, alguna de las caras se ha planeado mal o la cantidad cortada ha sido insuficiente para corregir piezas en bruto mal cerradas. Los planeados de las tres caras restantes tendrán en cuenta el objetivo de limpiar imperfecciones y también ajustar el tamaño de la pieza al croquis final. Para verificar que todas las zonas de las caras planeadas tienen el mismo tamaño, se utiliza el calibre. Es un útil de verificación que muestra la dimensión exacta en milímetros de la zona de sujeción.
Exacto. Los planeados de las caras 4, 5 y 6 siguen el mismo orden que el de las tres primeras. Se empieza por la cara más grande y que mayor sujeción ofrece, se continúa por la más grande asociada a esta y se termina por la más pequeña y que comparte aristas con las dos anteriores. Con este orden, podemos ir comprobando con las escuadras que las caras forman ángulos entre sí de 90 grados y por tanto, las dimensiones finales se ajustarán a las del croquis. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 4. El tiempo de corte en minutos, se calcula dividiendo la suma de la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, L, entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Introduce las cantidades para calcular la longitud. Has calculado, L, correctamente. El tiempo de corte, TC, para el planeado de esta cara es de 0,09 minutos. El planeado de la cuarta cara tiene como objetivo dejar el alto de la pieza con las dimensiones indicadas en el croquis final. La cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones y dejar el alto de la pieza en los 22 milímetros que indica el croquis final. El planeado de la cara 4 requiere el uso de una pieza paralela que asegure que la pieza bruta está perfectamente nivelada y que el corte será el mismo en toda la cara. Una vez cortados los 2,5 milímetros sobrantes, se eliminan las rebabas. Con el calibre se comprueba que en cualquier zona de sujeción de la cara 4 el alto es de 22 milímetros. Exacto. Esta cara es la más grande cercana a la cara 4, con un tamaño neto de 119,5 por 22 milímetros. Una vez seleccionada la cara hay que calcular el tiempo de corte de la operación de planeado de la cara 5. El tiempo de corte en minutos, se calcula dividiendo la suma de la longitud de la cara a planear y el diámetro del plato seleccionado, L, entre el avance en milímetros por minuto de la pieza en la máquina, a submin. Introduce las cantidades para calcular la longitud. Has calculado, L, correctamente. El tiempo de corte, TC, para el planeado de esta cara es de 0,09 minutos. El planeado de la quinta cara tiene como objetivo eliminar las posibles imperfecciones y dejar el largo de la pieza en los 36 milímetros que indica el croquis final. El planeado de la quinta cara requiere el uso de una pieza paralela que asegure que la pieza bruta está perfectamente nivelada y que el corte será el mismo en toda la cara. Una vez cortados los 3,5 milímetros sobrantes, se eliminan las rebabas. Con el calibre se comprueba que en cualquier zona de sujeción el largo de la pieza es de 36 milímetros.